Si algo ha quedado en evidencia en estos días y de lo cual debemos sacar muchas lecciones, es la importancia de lo público por sobre lo privado. Ello supone estados cuyo rol en la sociedad no consiste solo en administrar un determinado modelo económico, sino exige cumplir a cabalidad con la responsabilidad de garantizar a todos los habitantes de un territorio determinado derechos fundamentales, de forma tal la sociedad en que se desenvuelven sus habitantes les permita niveles aceptables de convivencia, igualdad de oportunidades y garantías de acceso a la salud, a la justicia, en igualdad de condiciones para todos sus integrantes. En las últimas décadas, gobiernos de todo signo, incluidos partidos políticos, muchos de los cuales después de la Segunda Guerra Mundial enarbolaron la idea de los estados de bienestar, fueron subyugados por el dogma monetarista que convertía al mercado en el ente rector de toda actividad humana. Según este dogma, el Estado es un órgano opresor que atenta contra las libertades de los individuos, que controla y abusa vía políticas tributarias del sagrado derecho de propiedad, que la libertad de emprendimiento individual, consustancial a la filosofía monetarista que reniega de lo colectivo, siempre es vulnerada por el predominio del Estado. Ganados para esta filosofía, en la década de los 90, muchos partidos socialdemócratas de Europa y Latinoamérica se pusieron en marcha. Detrás de ellos existía un decálogo emanado del Consenso de Washington, que para los de esta región les ordenaba el camino. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y luego el Banco Europeo harían lo suyo. Privatizar hasta que duela, diría uno de los nuestros. En todo el mundo se dieron a la tarea. Generaron acuerdos de libre comercio que de libre poco tenían, pues el predominio de los grandes siempre impuso las reglas a los países más pequeños. Intentaron acabar hasta con la sanidad pública, la seguridad social, la educación y muchos otros bienes ganados en las décadas que siguieron a la Segunda Guerra Mundial. Claro, en todas partes no lo pudieron lograr. Un solo alumno, el más aventajado de todos, pudo con todo. Chile, el país cuyos organismos internacionales en las últimas 3 décadas levantaron como ejemplo de buen alumno. Chile era el paradigma. Claro, nunca dijeron que el costo que el pueblo del país en el que aplicaron estas políticas extremas hubo de pagar. Un país con una desigualdad brutal, con una concentración de la riqueza que resulta obscena, mirado el nivel de ingreso que reciben la mayoría de los trabajadores del país. En fin, un país dominado por magnates que se hicieron de todo mediante las privatizaciones oscuras y que terminaron convirtiendo el país en un país de la injusticia. Todos los derechos sociales en nuestro país fueron convertidos en negocio. Así podríamos definir a Chile. Chile, el país de los negocios. La salud, la educación, la seguridad social, la vivienda. Y aunque cueste creerlo, hay que recordarlo permanentemente. El agua. Todo privatizado y dejado al mercado. Esta crisis sanitaria que hoy nos golpea y que golpea a todo el planeta ha develado que el sistema capitalista en su expresión más extrema, lo que hoy se denomina neoliberalismo, ha fracasado. Hoy se torna incapaz de garantizarle a los seres humanos protección. Es incapaz de garantizarnos lo fundamental, la vida. Las personas mueren porque se sienten incapacitadas, incapaces de enfrentar este virus que recorre todo el planeta. Por ello, lo que ha quedado de manifiesto en esta crisis es el desplome de esta idea monetarista de que el mercado lo puede todo y de que el Estado debe reducirse al mínimo. Los casos más emblemáticos es lo ocurrido en Europa, gracias a la sanidad pública, como sostuvieron los derechistas Boris Johnson, Emmanuel Macron y Angela Merkel. Sin lo público, esos países habrían pagado un precio mucho más alto en vidas humanas del que ya pagaron. Pero en Chile, a pesar de esa evidencia, no hay asomo de querer cambiar las cosas. Se persiste en mantener a como dé lugar
el fracasado modelo privatizador chileno que tanto daño ha causado y que hoy muestran a nuestro país, modelo del neoliberalismo, en absoluto fracaso comparado con otras naciones de la región. Según un reporte del Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud, IHME, de la Universidad de Washington, proyectando los datos el 1 de octubre, la cifra de fallecidos por COVID-19 en Chile podría llegar a superar las 25.000 personas. Esta estimación sería peor si se llegasen a relajar las medidas sanitarias que hoy día tienen confinado una gran parte del territorio nacional y que el comercio y el gran empresariado presionan en estos momentos por acabar con esta cuarentena. Nuestro problema es que el Estado chileno lo dirige un sujeto absolutamente autoritario, cuya estrategia sistemática ha sido vulnerar de manera permanente el propio ordenamiento jurídico que llaman a respetar, la Constitución política, que mayoritariamente es cuestionada por la ciudadanía, es al mismo tiempo cuestionada por el propio Piñera, quien de manera grosera la vulnera para avanzar en sus planes totalitarios. La última incursión que devela su conducta y sus oscuras intenciones son las declaraciones del fin de semana pasado en cadena nacional, donde plantea intervenir a otro poder del Estado, al Congreso. Ellas representan una conducta que arremete y es manifiestamente contraria a la legislación vigente e implica una grave intromisión en las facultades privativas del Poder Legislativo y una seria infracción a principios democráticos y constitucionales tan fundamentales como el principio de la separación de poderes. ¿Por qué Piñera puede hacer todo lo que hace si no cuenta con apoyo popular? Porque en Chile no existe oposición, salvo algunas declaraciones de un congresista en un matinal de la televisión. La verdad es que el pueblo chileno se halla absolutamente en la orfandad, desesperado, con partidos políticos más preocupados, al parecer, de configurar sus plantillas electorales y su estrategia electoral del próximo año, que asumir el rol que el momento histórico les demanda. Y es que no se puede explicar que un gobierno absolutamente desacreditado intente imponer leyes que abiertamente se corresponden con un régimen autoritario, como lo es, por ejemplo, el proyecto de ley de inteligencia, que descaradamente busca entregar mayores herramientas al Estado, no precisamente para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, sino para reprimir y criminalizar la protesta social y al movimiento social. No se entiende que, existiendo supuestas mayorías en la oposición, no sean capaces de garantizar la extensión del postnatal, cuyo rechazo en la Cámara, con la complicidad de 4 senadores de oposición, incluida la única mujer de oposición que votó en contra, Carolina Goich, terminen perjudicando gravemente a las mujeres trabajadoras de nuestro país. ¿Cómo entender que, siendo un clamor mayoritario en el país para poner fin al sistema fracasado de AFP por 39 años, en el Senado, donde se discute la derogación del decreto ley 3500, aún haya congresistas de oposición que plantee dudas acerca de la conveniencia de acabar con este sistema de miseria para los pensionados chilenos? En fin, Chile es un país experimento de 30 años, colapsó el 18 de octubre. El pueblo, superando las direcciones políticas tradicionales, salió a luchar por lo que estima justo: pensiones, salud, educación, vivienda, agua. En fin, todos derechos fundamentales que el neoliberalismo convirtió en nuestro país en negocio y que es preciso restablecer en beneficio de todos a la brevedad. Acabar con el modelo privado en nuestro país es una de las mayores tareas. Permitirá acabar con el privilegio de muchos que han hecho fortuna de manera absolutamente extraña y poco clara, y que hoy ubican al presidente de nuestro pequeño país con una riqueza superior a la que mantiene el presidente del país más poderoso de la tierra. Esto es una vergüenza. Esto no puede continuar. El pueblo de Chile no lo merece. Hola amigos, amigas, estamos en un nuevo capítulo de Debate Social aquí en la radio Universidad de Chile, en el 102.5 del dial FM. En la radio ¿Qué piensa? La radio Universidad de Chile, en nuestro programa, intentando debatir y conversar respecto de temas importantes para nuestro país que, lamentable y desgraciadamente, como siempre lo decimos, hoy la televisión
en su gran mayoría los medios de comunicación tradicionales están capturados por los poderosos de siempre, que han intentado ocultar la realidad. Pues bien, Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, es la radio que permite el debate, la deliberación, la discusión. Estoy con mi querida amiga Miriam Campuzana, como todos los viernes. Hola Miriam, ¿cómo estás? Hola Luis. Bueno, efectivamente, saludar, dar la bienvenida a todos quienes nos escuchan cada viernes a las 4 de la tarde por este espacio que nos da la 102.5 del dial Radio Universidad de Chile. Efectivamente, vamos esta semana nuevamente en una cuarentena en el Gran Santiago, en parte Valparaíso, Rancagua, entre otras regiones. Aún sigue mucha gente, sin embargo, teniendo que salir a buscarse el sustento y a costearse la vida de alguna manera. Así es que se ven en el metro mucha gente y en la locomoción también. Ciertamente en las cifras oficiales se muestra que ha bajado los contagios a un poco menos de 3.600, pero las proyecciones que se están haciendo son preocupantes. Respecto de lo que tú hablabas, me parece como un poco incoherente que una senadora que representa la tremenda región de Magallanes, una mujer, la única creo, mujer que votó en contra del proyecto de ley que buscaba extender el postnatal y el fuero parental en un contexto de la pandemia, y que el gobierno, sin embargo, responde con otro proyecto que propone la crianza segura a base de que a las trabajadoras costeemos ese periodo con el ahorro del fondo de cesantía. O sea, lo mismo de la otra vez, exacto. Seguimos cargándole el costo sanitario, social, político a los y las trabajadoras. Y se ve como el abuso del gran empresariado, de la ley de protección del empleo, que no hace otra cosa más que darle una herramienta a grandes holdings para que ellos se bastan. Vemos, por ejemplo, como te decía, la negativa de este gobierno de Sebastián Piñera de patrocinar un proyecto que efectivamente ayude a las mujeres que siempre están más precarizadas, que tienen doble y triple jornada. Vimos el caso de Starbucks, donde... Sí, muy grave. Sí, gravísimo, donde se intenta poner en primera línea de contagio a madres con hijos menores de 2 años, que no tienen acceso a una sala cuna, que no tienen jardines infantiles o personas de cuidado, y pretenden obligarla a presión y a fuerza a retomar sus funciones en el negocio, esto en vista a cierto revancha que tendría la empresa. Claro, exactamente lo que no se entiende, Miriam. Sí, no se entiende porque mira, la semana pasada con una grandilocuencia tremenda anunciaron el gran acuerdo al que habían llegado los partidos de la ex nueva mayoría, Partido Socialista, el PPD, la Democracia Cristiana, salvo el Partido Radical y Revolución Democrática, que al final del día se terminó bajando, pero el propio Giorgio Jackson señalaba en la televisión, sí, nos bajamos, pero vamos a apoyar íntegramente el proyecto. La pregunta central es por qué apoyan un proyecto que no consideró justamente en esa negociación la extensión del postnatal, pues. ¿Cómo es posible que se haya suscrito un acuerdo de esta naturaleza cuando no se puso en ese mismo acuerdo, por ejemplo, que Piñera deje de presentar proyectos de ley que atentan contra la democracia, como esta ley de inteligencia? Pero lo más grave es el tema del postnatal que dices tú, porque va a complejizar un número importante de mujeres. Un solo dato que me parece relevante subrayarlo, Miriam, para nuestros auditores. El año 90, la participación femenina en el mercado laboral, según el Comité de Productividad del país, alcanzaba un 27%. Al año 2019, la participación femenina era 50,01%. Hoy, a 4 o 5 meses de crisis sanitaria, la participación femenina en el mercado laboral llega a un 40%. Es decir, hemos caído 10 puntos. Con esta ley de postnatal, extensión del postnatal que no se aprobó, lo más probable es que sigan cayendo. Es decir,
nuestras compañeras, las mujeres de Chile que habían logrado un espacio importante, hoy día se ven absolutamente, yo diría, vulneradas en sus derechos, lo que es muy grave la posición de quienes votaron en contra, especialmente, como bien decías tú, Carolina Goich. Así es. Y bueno, y por otra parte también vemos que en este periodo complejo y difícil, un gran grupo de trabajadores del gran holding Walmart está en una negociación colectiva batallando con el primer retail a nivel del mundo por mejoras salariales y laborales. Y es así que en este proceso reglado de negociación no consiguen una oferta de la empresa, sino mantener el contrato colectivo del 2018 sin ninguna mejora e incluso sin reajuste por IPC, ni que hablar de los bonos de término, obligando así a esta gran grupo de trabajadoras. No nos olvidemos que los supermercados, cerca del 70% son mujeres trabajadoras, los están obligando a hacer una votación de huelga o última oferta. Eso devela, Miriam, devela la actitud de los empresarios chilenos, lo que tú dices. En Starbucks, una suerte de revanchismo obligando a las mujeres con bebés a volver al trabajo, con el consiguiente riesgo que ello implica. Además que Starbucks, ¿por qué debería considerarse una empresa debería estar cerrada, pues? ¿Sí? Claro, el comercio, las mujeres son las que más se exponen en el comercio, como bien dices tú, y están hoy día con una de las, yo diría, multinacionales o transnacionales más poderosas que ha ganado tanto dinero en estos meses, porque el nivel de venta, bueno, nadie lo puede poner en duda, esté llevando a los trabajadores una votación de huelga, eso es impresentable. Sí, una votación de huelga forzada porque la empresa, vuelvo a reiterar, no ha presentado última oferta, es mantener lo que tiene y que obliga a este gran porcentaje de mujeres que han estado día a día arriesgándose para cumplir la tarea de abastecimiento que tiene la empresa. Y la votación será primera vez vía electrónica porque, como te reitero, es complejo el tema hoy para los que negocian. Pero bueno, en la Federación Mira, qué bueno que tú, mira, tú pones Walmart, sí. Pones el ejemplo de Walmart, una tremenda empresa, pero tenemos nuestros compañeros del sindicato bancario, Banco Ripley, también la respuesta ha sido contundentemente negativa. Es decir, grandes empresas, no estamos hablando de las empresas pequeñas, estamos hablando de las empresas gigantes que, de paso hay que reiterarlo cada vez que sea preciso, se financian con los ahorros previsionales que hoy día estos mismos grupos, con sus asesores, le niegan a la profesora María Angélica Ojeda en Antofagasta. Quería plantearte el último tema porque sé que nos queda poco tiempo para la pausa. El presidente Piñera en esta cadena nacional lo que busca justamente, y lo dijo, quiere poner limitación al Congreso a propósito de lo que señaló la senadora Adriana Muñoz cuando dijo es mejor violar la Constitución que no garantizar un derecho como el postnatal. Y lo que busca Piñera es justamente evitar que hoy día se encuentra este postnatal en la comisión mixta pase realmente y le genere un conflicto a Piñera, porque también quiere acabar con la posibilidad del Congreso de derogar el decreto ley 3500 que acaba con las AFP. Es decir, Piñera está empeñado en defender los privilegios de los grandes poderosos de este país. Bueno, y nosotros lo vimos aquí, pues, la semana pasada, por ejemplo, los primeros que salieron ante el fallo de Antofagasta a prestarle ropa en buen chileno a la AFP fue la misma vocera del gobierno. Sí, fue una vergüenza, sí. O sea, fueron la gente de la AFP defendía lo suyo, el gobierno le prestaba ropa, ¿y quién defiende a los trabajadores? Aquí en Chile no se habla que Chile tiene un fondo de estabilización económica social, no se habla de un fondo de reserva de pensiones, no se habla de un fondo estratégico militar para paliar los costos de esta pandemia sanitaria. Se habla simplemente de que el trabajador, la trabajadora cargue con el costo de la pandemia. ¿Con qué? Con sus ahorros de cesantía. Y lo que vemos en estos holdings es impresionante, tremendas cadenas multilatinas del retail acogiéndose a una ley mal llamada de protección del empleo, cuando debería ser ley de protección del empleador, porque son ellos los que se protegen y después se reparten las ganancias, como el caso de Cencosud, vergonzoso, y donde la ministra de Trabajo tiene mucho que decir. Demasiado.
Bueno, mira, parece que estamos en la hora para una pausa. Sí, estamos en la hora, sí, sin antes, desde aquí, desde este pequeño espacio, yo sé que tú compartes conmigo, saludar a todas esas 11.000 personas que están negociando hoy en Walmart en esta por supuesto, un negociación gran muy abrazo dura. para todas. Un gran abrazo a esos trabajadores que son los que Así nos es. abastecen de alimentos en nuestras casas, donde compramos la gente común y corriente, y nos vamos a un pequeño corte comercial con un tema especial pedido por nuestro compañero y a solicitud de Luis Mesina, mueva las industrias para recordar ese orgullo de los chilenos, nuestro grupo que se llama Los Prisioneros. A todos nuestros auditores, muchas gracias por mantenerse en la espera. Este es el programa Debate Social en la 102.5 del dial FM de Radio Universidad de Chile y en su señal online y por streaming a través del fanpage @canal.social. Hoy estamos con una tremenda invitada, la periodista, académica, compañera, mujer, luchadora, inteligente, María Olivia Monkever, egresada de la Universidad Católica de Chile, profesora titular de la Universidad de Chile, además fue Premio Nacional de Periodismo el año 2009. Trabajó en revistas como Ercilla, Hoy y Análisis. En esta última fue la editora general y subdirectora. Durante los gobiernos post-dictadura trabajó en La Época y La Nación. Destacada periodista, profesora, y hacía periodismo de investigación, plasmada en importantes libros como El saqueo de los grupos económicos del Estado chileno, El imperio del Opus Dei, El negocio de las universidades en Chile, Los magnates de la prensa, La máquina para defraudar, los casos Penta y Soquinich y El poder de la UDI, entre otros. Luis, te dejo el espacio para que recibas a esta tremenda compañera. Bueno, tremenda invitada. Muchas gracias, María Olivia, por estar con nosotros. Es tremendamente importante, creo, para nuestros auditores poder contar con una personalidad como la tuya, que no solamente es académica, sino que además ha mostrado desde el periodismo una línea absolutamente coherente con una cuestión axiológica que siempre demandamos nosotros, que es la ética profesional. Lo que algunos ciúticamente llaman la deontología, que en este país se ha perdido prácticamente de manera completa. Y lo vemos en los matinales, que son prácticamente un espectáculo circense de la más baja calidad, y que lamentablemente ha arrastrado a lo que se denomina la clase política. Porque los políticos, en vez de estar haciendo política en el Estado, en la ciudadanía, están prisioneros de los medios de comunicación, y uno los ve que están 2, 3 horas en los matinales, los sacan de pantalla, los vuelven a colocar, es decir, es un circo determinado por el director de cada uno de los canales. Y yo quiero llevarte a una pregunta que te puede explayar porque es relevante para nosotros. Tú has sido investigadora de muchos temas, todos los libros que nombró Miriam son todos destacados. Tiene que ver con los magnates de la prensa. Muchas veces se ha dicho, y yo siempre escuchaba a los periodistas, en un país donde no existe libertad de la prensa, es difícil señalar que en ese país existe democracia. La evidencia hoy día es absolutamente demostrable. Entonces quería pedirte tu opinión respecto a lo que ha pasado, porque si en el periodo de la dictadura teníamos la revista Análisis, teníamos la revista Cauce, teníamos el Fortín, teníamos algunos medios, hoy día no queda nada, solamente estas redes. Entonces quería tu opinión, María Olivia, para que partiéramos por ahí. Ese libro que fue tan determinante, Los magnates de la prensa. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. A Miriam. Bienvenida. Y realmente es un tema que yo no lo abandono, desde luego. Es parte de mi vida, ¿no? Una precisión, Miriam. Trabajé en la época, en tiempo de dictadura. Sí. Y en tiempo de dictadura hacíamos algo de periodismo de investigación, me tocó hacer entrevistas también a personajes muy interesantes. Lamentable, por cierto, que todos esos medios que tú mencionabas y otros más, como la revista APSI, como la revista Cauce, bueno, no queda nada de eso, nada. Luego, en el tiempo de la transición, hemos visto cómo han ido decayendo también los medios y nos encontramos con un panorama
lo encuentro sumamente complejo. Y lo que yo describí en 2009, es decir, hace 10 años, en los magnates de la prensa, yo creo que hay que corregirlo y aumentarlo, lamentablemente. Yo recuerdo que en las últimas páginas de ese libro, justamente advertía en la línea de lo que señalabas, Luis, de que no puede haber democracia sin pluralidad, sin diversidad de mirada, sin que exista, no lo decía ahí, pero hoy día lo veo muy claro, con un rol del periodismo, de un periodismo fiscalizador, de un periodismo que hoy día se está hablando, incluso desde la ciencia política, de un término que es, ¿no es cierto?, el accountability social, y que para ayudar a las organizaciones sociales, a la sociedad civil en esto, la prensa y concretamente el periodismo de investigación es clave, se le ve como clave, y en otros países del mundo eso está ocurriendo así. Aquí lamentablemente yo creo que es el peor de los escenarios, porque si bien la concentración de medios de comunicación es un fenómeno mundial, ¿cierto? Y existen grandes consorcios, incluso asociados con la telefonía, en el caso de Estados Unidos, que es donde se concentran algunos de los principales grupos. El caso de América Latina también hay mucha concentración. La hay en México, la hay en Argentina, Brasil. es decir, en prácticamente todos los países latinoamericanos. No obstante, si uno conversa, he conversado con periodistas, con autores, con gente de esos países, reconocen y se espantan al ver el panorama chileno, porque es peor y no existe ninguna, no existe ley que regularice estos monopolios verticales y horizontales que se dan, ¿no es cierto? Y además vinculados con el poder económico. Entonces, tenemos que, en el caso de la prensa escrita, que está en versión papel y en versión digital hoy día, el caso del Mercurio, el grupo Mercurio, que está también en otros libros, tanto en ese libro, Los magnates de la prensa, creo que son 2 capítulos por lo menos dedicados a las dinastías de los Agustines Edwards. Sí. Existe otro libro de Víctor Herrero que aborda el tema en la biografía inédita de Agustín Edwards, con mucho mayor detención, diría, sobre la influencia de este grupo a lo largo de la historia de Chile, estamos hablando, en la política, en la economía y al final en la vida de las personas. Ahora bien, el caso, durante la dictadura y al final sobre todo, le arreglaron las deudas que tenía porque estaba en una situación económica muy difícil, tanto al Mercurio como a la Tercera, que había sido del grupo de Germán Picó Caña, y que estaba quebrada, estaba en manos del Estado en realidad, y en lugar de dejarlos morir, lo que hicieron fue apoyar, pero apoyar a nuevas personas, donde entró en ese tiempo Álvaro Sayé, con algunos empresarios árabes, con el ex ministro de Hacienda Sergio de Castro, para finalmente, con el transcurso de los años, durante la década del 90, se hizo dueño prácticamente total Álvaro Sayé. Álvaro Sayé, que es un economista, doctorado en Chicago, que es el que implantó la economía de Chicago en su minuto como una escuela de pensamiento en la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, que asociado con Jorge Selume, que fue director de presupuesto de Pinochet. Así es. Con Sergio Melnik, ¿no es cierto? Con toda esa gente. Así es. Canal La Red. Tuvieron a Canal La Red también. Y ese es uno de los fracasos de Sayé, por lo que fue el Canal La Red original, no se la pudo. Él tenía siempre el sueño de la televisión y no lo logró. Bueno, pero eso es lo escrito. Hoy pasando por muchas crisis también, y ahí hay que ponerle ojo, porque no vaya a ser cosa que así como anda pidiendo plata a LAN,
de repente haya pedidos desde la Tercera o el Copesa o desde el Mercurio también. Sí. Sería una broma de mal gusto, pero creo que esas cosas suelen pasar en lo que hemos estado viendo, en el devenir de los medios. Por otra parte, lo que está pasando en la televisión. Es cierto, cuando uno dice, no, pero es que hay cambios, hay una crisis del modelo de televisión con todas las nuevas tecnologías. Puede ser verdad, todo eso es verdad. Pero ocurre que de la televisión, que nació universitaria en este país, que tenían sus canales, ¿no es cierto?, se les dieron por la importancia que se les daba en gobiernos de los años 60, me refiero, ¿sí? Sí. Y antes. Tuvieron la Universidad Católica de Chile, la Universidad Católica Valparaíso, la Universidad de Chile, sus canales, sí. Y finalmente se creó el Canal Nacional de Televisión como un proyecto país en el año 1969, en el gobierno de Eduardo Frei Montalva. Pero ocurrió que con el correr de los años, saltándonos la dictadura en este minuto, pero solo para situarnos en lo actual, esos canales fueron siendo adquiridos por grupos comprados, por grupos económicos y por poderosísimos grupos económicos, y así es como el Canal 13 cayó totalmente en manos de Andrónico Luksic, que es el hombre más rico de Chile y que es el grupo que es dueño del Banco de Chile, que es dueño de la minera de la minera Antofagasta, de los Pelambres, de Quiñenco, bueno, de la CCU, ¿no es cierto?, Compañía de Cervecería Unida, tantas cosas más. Y por el otro lado, el canal de la Universidad de Chile, que no ha perdido la concesión la universidad, eso es muy importante tenerlo en cuenta también, la concesión es de la universidad, sin embargo, importante. Claro, es distinto el contrato que hizo la Católica que al que hizo la Chile. Entonces, pero está en manos de un grupo poderosísimo de Estados Unidos, que es AT&T, que compró a su vez Time Warner. Y Time Warner es el dueño en Chile de Chilevisión y de CNN. A su vez está el grupo, llamémoslo Falabella, el grupo Betia, con Megavisión. María Olivia, mira, lo que tú dices es súper relevante por el tema, porque hasta hoy seguimos viendo cómo surgen propuestas de medios alternativos que al poco andar ya cuentan con la adhesión de gente, pero rápidamente son comprados por los mismos grupos económicos. ¿Podrías explicarle a nuestros auditores cómo funciona este juego de influencia entre el poder económico y los medios? ¿Cómo se ha ido formando este cerco ideológico financiero que ha levantado el país? ¿Y qué buscan ellos, estos grupos económicos, con esta concentración de medios? Bueno, yo creo que en el caso, hay gente que sostiene que esto no es un negocio en términos de plata, sino que justamente, Miriam, en lo que tú señalas, hay mucho de eso del modelo ideológico, por una parte. Yo creo, es una impresión, creo que la escribí en ese libro Los Magnates y sigo considerándola, que por ejemplo, un Álvaro Sayé, cuando se metió con Copesa, cuando adquirió Copesa y se quedó con ella entera, y después fue acumulando durante algún tiempo algunos diarios, pero le importó la Tercera sobre todo, y la Tercera la puso un poco, podríamos decir, en competencia con el Mercurio, tratando de llegar a los sectores más acomodados, más influyentes, aunque en un segmento más joven tal vez que el Mercurio. Bueno, él quería, yo creo, convertirse en otro Agustín Edwards en su minuto, ¿no? Pero, ¿y por qué? Eso le da influencia económica y política. Él tenía y tiene todavía banco, aunque
ha ido vendiendo parte de lo que fue Corbanca. Antes tuvo el Banco Osorno, hizo grandes negocios en esa época de los 90 y del comienzo de los 2000. Después hoy día es uno de los más importantes en el área de los supermercados. No olvidemos que Usaye compró Unimark y compró una cantidad enorme de supermercados regionales o almacenes grandes para ir dominando el negocio en eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que te pongo ese ejemplo, también estaba muy metido en los seguros, de lo que se ha ido desprendiendo en algo. Mucho, mucho, mucho. ¿No es cierto? Sí. Pero, ¿qué es lo que ocurre ahí? Que a través de su influencia adquirida en el medio de comunicación, logra también hacer otros negocios y logra, es decir, a lo mejor en sus páginas económicas puede haber mucho de interés creado. Sí. En el caso del Mercurio, yo más de alguna vez he dicho que si para los Chicago Boys y para la Alianza UDI Chicago, que gobernó con Pinochet en dictadura y que después hizo prevalecer y hizo todo lo que pudo para que perdurara el modelo económico y político a través de la Constitución y a través de todas las instancias, las leyes orgánicas constitucionales y todas las demás instancias para que perdurara ese modelo, cuando tuvieran que generarse una transición a la democracia y luego en democracia, es decir, si no hubiera existido el Mercurio tendrían que haberlo inventado, porque lo necesitaban como apoyo llamémoslo editorial. Fíjense, a uno se le van ocurriendo como ejemplo en esto. El Mercurio en un momento dado creó el cuerpo económico, las páginas económicas. Sí. Páginas de economía y negocio. ¿Quién fue el primer editor de eso? Fue Joaquín Lavín. Joaquín Lavín, que hoy día aparece como el alcalde simpático de los matinales, el alcalde de Las Condes con muchos recursos, ¿no es cierto? Y que puede hacer muchas cosas, aunque también es que se le ocurrió en un momento dado abrir los malls o irse después a una residencia sanitaria. Bien, pero el mismo Joaquín Lavín estudió en Chicago también, hizo máster, no llegó al doctorado, pero hizo máster en Chicago. Y era de confianza para las personas, el grupo de poder que estaban detrás de los Edwards. Te digo yendo más atrás, porque yo creo que el presente, para entender el presente hay que mirar siempre un poquito a lo que ha pasado. Y al pasado reciente, y a veces ni siquiera tan reciente. Y en el caso del Mercurio, fue y es un guía y un impulsor y como el que va determinando, como un cierto gurú que va determinando los pasos económicos por donde debiera transitarse a su juicio. Es decir, mucho antes que los Chicago lograran instalar su modelo, que empieza ya a ser más visible en los fines de los 70 y en el 80-81, ¿no es cierto? Cuando crean las AFP, cuando crean las ISAPRE, cuando municipalizan la salud y la educación, la salud primaria. Entonces, pero antes ya de eso, mucho antes, ya en los tiempos de Allende y en los tiempos de Frei, te diría, para la campaña del 70, el Mercurio estaba tirando las líneas en el sentido del modelo que hoy llamamos como modelo neoliberal. Antes le decíamos economía de mercado, o se podía hablar de las políticas monetaristas, pero en definitiva su línea editorial ha sido súper consecuente. Sí, mira, María Olivia, bueno, nos estás dando una suerte de clase histórica económica respecto de lo que ocurre hoy en nuestro país. Y si bien es cierto lo que dices, que hay que ir al pasado, pero qué mejor evidencia que hay que ir al pasado para comprender lo que está ocurriendo hoy día en Chile. Yo te quiero llevar un tema, además que puedo dar fe de lo que dices. Yo trabajé en el Banco Osorno y la Unión. Y cuando llegó el grupo Abumor,
que se hizo de la propiedad del Banco Osorno, que estaba en ese tiempo bajo la propiedad del Banco Santiago, que también desapareció producto de la deuda subordinada. Álvaro Sayé, ahí lo conocí. Y él venía como un ejecutivo de muy bajo perfil. Eso fue el año 86. Fue el gerente. Fue gerente, sí. Fue gerente y el 88 compran el Banco del Trabajo. Un banco que estaba ahí en la esquina de Moneda con Bandera. Claro. Y en poco tiempo, el año 96, se lo venden al Santander y él se compra Corp Banca, o sea, era el Banco Concepción. Te interrumpo para decirte que esa fue la gran venta. La gran venta, sí, al Santander. $500 millones. Así es, lo vendió en un precio muy exorbitante y hoy día, bueno, se vendió una parte importante al Banco Itaú. Bueno, el desarrollo yo lo conozco bastante bien porque, como te digo, trabajé con él, lo conocí personalmente además, porque era presidente de la Federación del Banco Osorno yo en ese entonces. Y mira, todo este proceso de enajenación da cuenta de una cuestión que me parece a mí realmente clara. Bueno, recordando Honoré de Balzac cuando decía que detrás de toda fortuna siempre se esconde un gran delito, bueno, uno podría empezar a hurguetear un poco, y por ejemplo el caso Luxi, que yo lo he dicho públicamente, Luxi compró el Banco Chile con un crédito del Banco del Estado cuando cuando oficiaba de gerente, de presidente del directorio Jaime Esteves, un militante del Partido Socialista. Claro. ¿Dónde está hoy día ese militante? Ocupa un sillón en el Banco Chile. Bueno, esa es la moral que se ha ido construyendo. Quiero preguntarte lo siguiente, María Oliva, porque nos has dado, como te digo, una clase brillante en este tema. ¿Cuál es tu evaluación de los medios de comunicación masivos hoy? ¿Hay periodismo? Bueno, no te voy a preguntar porque no hay periodismo prácticamente de investigación. Bueno, algunas periodistas importantes, mujeres, están haciendo periodismo de investigación porque no están en los medios. Pero, ¿qué opina de lo que está surgiendo como periodista también? Porque creo que hay una estrategia curricular para generar profesionales del periodismo absolutamente acríticos. Y por eso es relevante que tú estés en la carrera de periodismo en la Universidad de Chile, porque creo que es la única que puede mantener una cierta reserva moral, si dijera. ¿Qué opinión te merece este nuevo surgimiento? Y pues que después pasemos al tema del saqueo de los grupos económicos, porque nos parece relevante que lo abordemos hoy día. Mira, es tan interesante todo lo que me plantea. Yo creo que vamos a tener que conversar más sobre ese conocimiento tan de allí. Me parece fascinante, porque esas historias uno debería estarlas anotando, ¿eh? Debería estarlas anotando. Sí. Antes todavía te podría decir de que el Osorno, para los auditores, ¿no es cierto?, para que sepan, el Osorno había sido regalado prácticamente, licitado, llamaban entre cuatro paredes, a sí. niños de la UDI, y ellos fracasaron. Con uno que está ahora ya no es niño, y está ahora todavía, creo, que en el presidente del Tribunal de Disciplina de la UDI, en ese tiempo eran gremialistas. Pero les fue muy mal, y ahí lo sí. pescaron y hicieron el Banco Osorno, que luego pasó a Sayé y los sí. Amor y Casís, ¿no es cierto? Todo sí. el grupo que llamaban de las mezquitas. Así que, lo ubica a todo, qué bien, sí. Claro. Bueno, dejando por ahora ahí esa parte y yendo al periodismo actual. Es a mí me provoca una tremenda inquietud. Creo que está bastante relacionado, lo conversaba con algunos amigos míos justo en estos días, porque creo que en estos días de pandemia, también en el estallido social, pero en estos días de pandemia con mayor dramatismo, diría yo, sí. Estamos viendo, ¿no es cierto?, que los niveles del periodismo que se está ejerciendo distan mucho de lo que uno quisiera, tanto desde un punto de vista profesional como incluso desde un punto de vista a veces ético, o por lo menos de un cierto sentido común de que lo que nosotros entendemos como servicio público que debe tener el periodismo. Sería cuestión de pedirle a muchos que relean la carta de ética del Colegio Periodista. Nosotros tenemos un código de ética, que originalmente fue una carta, luego fue un código de ética profesional muy, muy claro. Y vemos que no siempre eso se está respetando, aunque parece que se olvidara. Y lamentablemente, tú bien
bien sabe, a los colegios profesionales nos quitaron la tuición de la ética, también el 81, también, y es de las cosas que tenemos que velar para que se vuelva. Bueno, yendo a lo concreto, ¿qué ve uno? ¿Ves? Que la misma, yo creo que parte de la misma concentración y también de las crisis de medios, porque a veces por hacer, incluso yo no le echo toda la culpa a la influencia del cambio necesario tecnológico, también tiene que ver con la no adecuación profesional, porque si hubiera calidad periodística, se vendería más, tendrían más auditores, o sea, yo no estoy segura de que sea, está siendo llevado como con criterios que no corresponden a la calidad profesional ni al servicio público. Ahora bien, en esto en parte tienen responsabilidad, o muy buena parte, los propios medios, y uno ve muchas veces que son editores que no son lo suficientemente competentes, no lo suficientemente preparados. Creo que se ha impregnado, así como se ha impregnado en la sociedad con el modelo económico y social que vivimos, tanto individualismo, tantas cosas mal entendidas. Creo que esto también abarca a las profesiones. Se Claro, pierde, por supuesto. ¿cierto? Entonces eso también repercute. Pero, y como tú dices, existe esa cierta adaptación en escuelas de periodismo, pero yo diría que no es la Universidad de Chile, en lo que sí estoy segura que el espíritu crítico es algo que nosotros ponemos mucho acento, desde que entran al primer año. Pero no creo que sea la excepción, hay otra. Hay otra. Yo creo que en general en las universidades públicas prevalece esa preocupación, en la Universidad de Concepción también. Claro. Cierto modo, en la Católica, aunque conversaba el otro día con exalumnos de la Católica, que tengo de alumnos en el diplomado, y conversaba en un foro también que me convidaron a estudiantes de la universidad, pero de todas las carreras, organizado por Memoria UC. Ah, ya. Y que me preguntaban un poco sobre cómo veía esto y sobre el tema de los derechos humanos en las universidades. Y claro, la Católica en ese sentido va a la saga de la Universidad de Chile. Por mucho que en otras cosas digan que yo no entro en la competencia, yo soy exalumna de la Católica, Sí. me gustaría que tuvieran una formación más preocupada en ese sentido. Los propios estudiantes se la buscan por otro lado, pero a lo mejor no les dan las lecturas que tengan que ver con respeto y promoción de derechos humanos, por ejemplo. Exacto. Bueno. María Olivia, interesante sin duda alguna todo lo que nos ilustras con tu manera tan didáctica de explicarnos a nosotros y a los auditores que nos honran con la sintonía y que nos ven en Canal Punto Social. Pero te quiero, basado en lo que dice, te quiero preguntar, ¿qué piensas de que hoy en este país, que hoy Chile cuente con más de una decena de millonarios que aparecen en el ranking de la revista Forbes y que el presidente Piñera haya llegado a tener un patrimonio incluso mayor al de Donald Trump? Bueno, en parte esto producto del sistema de pensiones de AFP, que es un ahorro forzoso obligatorio y que nos tiene atados a los y las trabajadoras, y que es de donde ellos disponen de capital a bajísimo costo para amasar estos grandes capitales. A ver, claro, o sea, más que opino es que, a ver, existen estos personajes, están ahí, y yo creo por eso que desde el periodismo, desde donde uno puede hacer algo, justamente tendríamos que tener mucho más desarrollo de un periodismo crítico, independiente e investigativo, para ver qué está pasando, cómo lo han hecho,
eh, claro, la situación de un Piñera, ¿no es cierto? Siendo a un nivel altísimo en la revista Forbes, a todas las relaciones que ha tenido, todos los intereses creados, situaciones al borde del límite ya no solo de lo ético, sino que de lo legal en su pasado. Y ahí tendrían que conversar más con otros periodistas que han investigado últimamente, como el caso de Sergio Jara, que es director del Desconcierto, y tiene un libro que se llama Piñera y los Leones de Sanhattan, Sí. donde se mete bastante a fondo en eso y ha seguido también en el Desconcierto, incluso fue a la Cámara de Diputados, a una comisión a contar de algunas negociaciones bastante anómalas del señor presidente. Y en los otros, claro, es que es una cuestión bastante dramática el hecho de que existe en Chile los niveles de desigualdad que existen, que estemos, como tú decías, atados a las AFP para que nos den unas pensiones ridículas, cuando no miserables para mucha gente, y tengamos a todos estos grandes ricos profitando de situaciones increíblemente, de una riqueza increíble a nivel internacional. O sea, esas cosas hay que cambiarlas, ahí hay que cambiarlas. Por supuesto. Y para eso yo creo que es fundamental lo que muchos quisieran olvidar y dar vuelta a la hoja, pero absolutamente necesario lo que venga con el plebiscito, con la nueva constitución. Ahí te quiero preguntar, María Olivia, qué bueno que hiciste el gancho con el tema del proceso constituyente. Tú sabes que nosotros, bueno, con Miriam formamos parte además de la Coordinadora Nacional No Más AFP, que venimos ya hace varios años lidiando una batalla gigantesca, porque yo creo que hay que recomendarle a todos nuestros auditores que lean los libros de María Olivia Monkeberg, porque no es por hacer propaganda, es por tratar de que la gente se ilustre, ¿no? Yo lo digo derechamente, porque bueno, estás tú aquí en nuestro programa con el cual, como bien decía Miriam, nos enorgullecemos de tenerte acá, pero creo que las personas que han dedicado su vida a entregar y han tenido una conducta ética, su creación, su aporte a la epistemología, en el caso tuyo, ya deja de ser tuyo, nos pertenece a todos. Todo lo que tú has investigado ya es nuestro, que la ciencia social tiene esa virtud. No es un negocio como ellos nos han querido instalar. Entonces, es re importante la investigación. Y yo llamaría a todos los auditores a leer estos libros, a contrastarlos, a polemizar con los textos, pero creo que ahí hay un material riquísimo. Te quiero llevar un tema que es relevante. Nosotros hemos tratado de cambiar el sistema de las AFP, hicimos grandes marchas, hicimos un plebiscito, convertimos nuestra propuesta a través de una iniciativa popular de ley que no contempla esta constitución, hicimos cabildos, constituimos después unidad social, nosotros la formamos, unidad social, que después del estallido se fortaleció bastante. Y el año pasado, el 2019, recurrimos de protección en todas las cortes de apelaciones para develar la mentira de que somos propietarios. Y hoy día estamos con el caso María Angélica Ojeda. Bueno, no hay cambio. Estamos planteando hoy día la derogación del decreto ley 3.500. 5 senadores lo plantearon, un cambio constitucional para derogar el 3.500. Montaron en cólera. Alamán y compañía nos trató de ladrones, que queremos robarnos el ahorro, queremos expropiar. Todo el discurso del terror que lo hicieron en la década de los 80, antes del plebiscito antiguo, anterior. Yo te quiero preguntar, porque supimos que tú también habías incursionado en el Partido de la Dignidad. ¿Cómo ve el proceso constituyente? Porque hoy día no hay oposición en nuestro país, pues. De repente hay señales de uno, de otro sujeto, pero no hay oposición. Entonces este gobierno con menos del 10% hace lo que quiere. Presenta proyectos y esta oposición tan, yo diría, tan débil, no quiero usar otro adjetivo calificativo, tan débil, da un poco de vergüenza y eso es lo que irrita a la ciudadanía. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar este proceso, María Olivia Monkeberg? Porque es re importante que ganemos el plebiscito. Sí, disculpa que me haya extendido mucho en la pregunta. Pero... No, todo lo contrario, qué interesante. Bueno, primero te contesto que sigo siendo presidenta del Partido por la Dignidad en formación.
¿Ah? Ya, Ahora, perfecto. y antes de entrar en el tema de fondo, te planteo una cosa que sí, también es bien de fondo, porque estamos en una situación que, debido a la pandemia, nosotros nos dieron nos entregaron la autorización, como quien dijera, para que diéramos de formación en el día, creo que fue el 25 de febrero, o prácticamente, y llegó ya la posibilidad de empezar a tener firmas para que fueran adherentes del partido, salvo los que habíamos Claro, estado en la notaría y en los primeros días, en esa fecha, o sea, y el día 12 de marzo se declaró la pandemia y luego el confinamiento de muchos de nosotros por razones de edad y luego ya los confinamientos totales. Resumen, la posibilidad, vemos que la posibilidad de hacer cualquier tipo de acción, ¿no es cierto?, como lo habría hecho, como lo pensábamos hacer y como lo podría haber hecho un partido para formarse, se queda claro, exacto. absolutamente limitada, trastocada, y lo que queremos ahora, es decir, sacando fuerzas de flaqueza en medio de esta pandemia, sacando ideas, es, presentamos, perdón, antes, al servicio electoral esta situación y que nos aumentaran, porque hay plazos para los partidos de formación, entonces Sí, que nos aumentaran los plazos y que nos dieran la posibilidad de contar con menos firmas que la requería por la ley de partidos políticos. Sin embargo, el servicio electoral nos dijo que ellos en esto no tenían nada que hacer, que era materia de ley. Esto fue hace como 2 meses. Estamos conversando con algunos parlamentarios para la posibilidad de generar una reforma legal. Se tienen que juntar 11 firmas de parlamentarios por una iniciativa, a ver si esta cosa pudiera modificarse, porque es de una tremenda injusticia, sí, ¿no? claro, por supuesto, por supuesto. Limita a los independientes, que era lo que nosotros queríamos plantear, este espacio para los independientes, esta plataforma para independientes. Un partido instrumental para Claro, nos enfrentar el definimos proceso como partido constituyente. instrumental y en Claro. este minuto nos estarían cortando las manos. La que se ha manifestado muy interesada es la diputada vicepresidenta del Partido Radical, Marcela Hernando. Sí, 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 lo ubico. Tenemos una conversación pendiente, pero para ver qué se puede hacer al respecto y que se consigan voluntades, al menos para que en la Cámara de Diputados la cuestión surgiera con esta posibilidad. Está, como te digo, es noticia en desarrollo, como decimos entre los periodistas. Sí. Bueno, después de eso, en lo general, yo te diría que en mi mirada de esto de reporteando, con toda la impotencia que implica reportear desde la casa, mirar lo que pasa, leer mucho, conversar, teléfono y estas conversaciones son cómo uno puede estarse enterando de lo que ocurre, ¿no? Y cuando vi en la televisión o en el diario, hace unas semanas ya, aparecer primero Andrés Chadwick, que había Sí, sido sí, sí, salido sí, sí. como acusado constitucionalmente, con el cuento de la posibilidad de que se postergara el plebiscito. Después aparecieron creo que fue el ministro del Interior, Jaime Blume, enganchando con la idea. Bueno, y ya Alamán, como que tú mencionabas, Andrea Alamán, ¿no Sí, es cierto? El mismo Alamán que en los 80 llevó a ese acuerdo nacional sí me acuerdo, con con el Fresno. cura, con Fresno, Sí, bueno, sí, pero hasta Longueira hizo su aparición. Hasta Longueira. están apareciendo todos estos Sí, fantasmas toda esta políticos gente, sí. de la derecha, mientras nos encontramos, como tú dices, en un escenario en que la oposición no se ve, ni siquiera como fantasma, salvo Sí. alguien en alguna incursión por algún matinal aquí o allá. Entonces es bastante, comparto contigo, es muy complicado el cuadro, muy complicado, porque es justamente en estos momentos de crisis fuerte, en que la gente está angustiada, ¿no es cierto?, sabiendo Sí, que hay muertos, cuando ya los muertos para uno tienen nombre, porque te cuentan de un amigo, te cuentan de un conocido, todo esto,
y están tratando de hacer operaciones políticas y operaciones económicas que nos quieren llevar quizás a dónde. Yo te digo, me preocupa, así como me preocupan varias cosas que están pasando y que pueden estar pasando y no sabemos en el ámbito de lo económico, de lo comunicacional, asimismo lo que están tratando de hacer en materia de la política, en materia de que van a respetar y que no de los acuerdos de noviembre. Claro. Acuerdo de noviembre que María Olivia, bueno, no, sí, no, la vamos a tener que agendar para una próxima edición sí. de debate social. Sí, sin duda ya, nos queda claro que los medios han sido funcionales en parte, los grandes medios de comunicación, al modelo económico. Lamentablemente ha llegado el momento de despedirnos. Agradecemos a la profesora y excelente periodista María Olivia Monkeberg por dedicarnos parte de su tiempo y acompañarnos en este capítulo grandioso que fue hoy Debate Social. Luis, tu última palabra, María Olivia. Sí, no, agradecerte, María Olivia, bueno, y comprometerte para otro programa más, porque el tiempo se nos pasó volando y hay muchos temas. Yo creo que tú deberás estar más permanentemente en los medios, sí, sí. Hace falta gente como tú en los medios. Así que te reiteramos nuestro agradecimiento, María Olivia, y cuídate mucho. Eres muy importante para nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, a todos, y cuídense también, Sí, y seguiremos en contacto. Así es, un abrazo. Ya, pues, chao, chao.